¿Alguna vez has visto a este hombre? Pues muchas sí lo han visto, y es conocido como el hombre del sombrero o Hatman. Se dice que es una entidad sobrenatural que se manifiesta como una figura alta y delgada que viste un sombrero fedora negro y una capa o abrigo largo. Es descrito a menudo como tener rasgos faciales indistinguibles. Otros dicen que el hombre del sombrero tiene un aspecto humanoide, pero con el rostro blanco y cadavérico, y lleva puesto un sombrero de copa, una gabardina o una capa. Algunas personas dicen haber visto en sus sueños o en la oscuridad. Algunos creen que se trata de un demonio, un espíritu desencarnado o un visitante de otra dimensión. Otros piensan que es solo una alucinación provocada por la parálisis del sueño, un trastorno que impide moverse o hablar al quedarse dormido o al despertar. El origen de esta leyenda no está claro, pero se han encontrado relatos similares en diferentes culturas y épocas. Por ejemplo, en la antigua Grecia se hablaba de los íncubos, súcubos y arpías, que eran demonios que seducían a los hombres mientras dormían. En el siglo XX se popularizó la idea de los extraterrestres grises, que también supuestamente abducían a las personas en sus sueños. En algunos casos, el hombre del sombrero ha sido asociado con fenómenos paranormales como la muerte súbita durante el sueño. No se sabe con certeza el origen o propósito del Hatman. Algunas teorías sugieren que podría ser una manifestación de la propia sombra o inconsciente, un espíritu maligno. Aunque su apariencia tiende a provocar miedo, no hay informes concretos de que el Hatman haya lastimado físicamente a alguien. Suele estar presente solo como una presencia ominosa, como un fantasma que casi siempre se lo ve allí, solo de pie. Esta forma simplemente puede desvanecerse hasta que el testigo ya no la vea y no tenga una reacción aparente hacia la gente. Por ejemplo, muchas personas informaron haber topado con esta entidad que no hace absolutamente nada durante segundos o minutos, luego se mueve un poco y simplemente se desvanece, como si no pudiera detectar quién la vio. Este tipo de entidad a veces aparece como fantasma por quienes estudian este fenómeno. Parece un fantasma, con la sombra de una persona con un sombrero de estilo antiguo. Algunos creen que avistar al hombre del sombrero es un presagio de mala suerte o un cambio negativo inminente en la vida de la persona. Otros lo consideran un espíritu protector benevolente. Otras personas han informado que esta entidad se alimenta de su terror y no se desvanece, simplemente se retira caminando como lo haría cualquier persona normal. Esta sombra tiene sustancia, es decir, algunos la han tocado, y muchos investigadores paranormales creen que esta entidad debería estudiarse. Quienes han vivido esta experiencia con el hombre del sombrero es que cuando éste se va, se aleja como lo haría un humano. No desaparece como las sombras. De acuerdo con el psicólogo Christopher French de la Universidad de Londres, quien se especializa en creencias y experiencias asociadas a lo paranormal, la gente que habla sobre el hombre del sombrero no está mintiendo. La visión es real y el miedo que sienten es real. La experiencia esencial siempre es la misma, pero hay una especie de capa cultural en cada caso. Asiria, Babilonia, la antigua Grecia, en todas estas regiones existieron reportes de espíritus malignos que visitaban a la gente mientras dormía, haciendo presión sobre el pecho. El arte de los últimos 250 años los representó como íncubos, súcubos o arpías. Demonios, fantasmas y brujas siguen en la lista. La parálisis del sueño en el siglo XX dio lugar a extraterrestres y abducciones. El hombre del sombrero, en la opinión de French, no es más que una extensión de esa influencia cultural, y un hombre con un sombrero en plena oscuridad es muy similar a uno de los iconos fundamentales del horror moderno, Freddy Krueger. Por si no lo sabías, el célebre director Wes Craven se inspiró en esta extraña entidad para crear a su personaje más mítico, Freddy Krueger. Craven habló acerca de su experiencia de cuando era niño, en la que vio por la ventana de su casa a un hombre de aspecto aterrador caminando por la calle con un sombrero de borde plano. Al parecer, la presencia extraña tenía un rostro aterrador difícil de describir. Y cuando la presencia miró a Craven, este sintió un miedo que nunca había experimentado.
Uno de los relatos más conocidos sobre el hombre del sombrero es el de Rebeca. Rebeca era una niña de 6 años de edad en 1978. Vivía con su abuela en Florida, pero pasaba bastante tiempo en la casa de su abuela en Independence, Missouri, cuando fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre. Cuando yo era niña vi lo que ahora sé que se llama el hombre del sombrero, explica Rebeca. En este momento de mi vida, mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos de vez en cuando debido a nuestras propias circunstancias. Rebeca recuerda que otros parientes también se alojaban en casa de sus abuelos en ese momento, teniendo que dormir en el dormitorio para invitados con su hermana. Esa noche, Rebeca y su hermana dormían en la habitación de su abuela y pronto descubrieron que no estaban solas. Mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama y yo estaba durmiendo entre las dos con la cabeza a los pies de la cama, dijo Rebeca. Tuve una terrible pesadilla, una donde los cajones se abrían y se cerraban solos y la ropa volaba por toda la habitación. Rebeca se despertó del sueño aterrada y ella pateó suavemente tratando de despertar a su abuela, pero no pudo despertarla. Ella volvió la mirada hacia la cómoda donde pudo observar una gran silueta aterradora. Era una figura amenazante en la oscuridad, parecía estar en la cabecera de la cama. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón, dijo Rebeca. No tenía rasgos reales, sino que era como un objeto sólido. Yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación y porque reconocí que no era humano. Rebeca y el hombre del sombrero se miraron el uno al otro durante minutos, cuando la aterradora silueta levantó su brazo y le señaló. Recuerdo perfectamente que me dijo: «Esta es tu última oportunidad». A día de hoy me cuesta describir ese sonido, pero la voz parecía plana, sin sonido residual, como si solo lo pudiera escuchar yo. Después de que el hombre del sombrero dijo esas 5 palabras crípticas, bajó su brazo y desapareció. Rebeca explicó a su madre lo que le había pasado y a ésta le cambió la cara. Entonces la madre le explicó a Rebeca que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero, extrañamente similar a la suya. A día de hoy, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras y tampoco quién era, pero lo que tiene claro es el terror que sintió. Hay muy poca información acerca del origen del hombre del sombrero y desconocemos cuál es el motivo principal de su existencia. Independientemente de su verdadera naturaleza, la imagen distintiva del hombre alto y oscuro del sombrero ha capturado la imaginación de muchos en la cultura popular como un símbolo espeluznante. Y ahora cuéntame, ¿alguna vez has visto al hombre del sombrero? Gracias por ver el video. No olvides darle like y suscribirte. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.